Ok, sí, ahora sí, por favor, escriban en el chat que están presentes. Listo. Muy bien, chicos. Bueno, no, de verdad espero que hayamos visto cómo calcular el campo magnético generado por un alambre que conduce corriente eléctrica. Entonces, eh, solamente para eh, repasar un momento la idea, ¿verdad? Teníamos el caso de un alambre recto de corriente. Pues si tenemos un alambre recto con corriente eléctrica, ¿verdad? Podemos imaginarnos, por ejemplo, que la corriente eléctrica se dirige hacia arriba, según esta flecha. Y yo quisiera medir el campo magnético a una distancia del alambre. Digamos que yo quiero medir el campo magnético aquí, en este lugar. Entonces, la fórmula para calcular el campo magnético era esta. El campo magnético, B, es igual a una constante, mu sub 0, por la corriente dividido entre 2pi r, donde mu sub 0 tenía un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Y eh, la dirección del campo magnético se podía determinar usando la mano, o sea, se determina usando una versión distinta de la regla de la mano derecha. Normalmente, nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para calcular productos cruz. Por ejemplo, cuando estamos calculando torques, ¿verdad? O cuando calculamos la fuerza magnética, usamos un producto cruz. Pero en este caso usamos una versión distinta a la regla de la mano derecha. La regla es que ustedes apuntan con el pulgar de su mano derecha hacia la dirección a la que va la corriente. En este caso, la corriente eléctrica va hacia arriba. Entonces, ustedes apuntan con el pulgar hacia arriba, ¿verdad? Y luego cierran la mano derecha. La dirección hacia la cual se cierran los otros 4 dedos de la mano es la que determina hacia dónde apunta el campo magnético. Por lo tanto, según este caso, si el pulgar apunta hacia arriba, el campo magnético apunta hacia esta dirección. Entonces, vamos a decir que el campo magnético viene hacia acá. Ven que el campo magnético le da vueltas al alambre. Vamos a dibujarlo así, para que quede un poquito más claro. Le da vueltas al alambre. Hacia esa dirección apunta el campo magnético. O sea, el campo magnético no es que salga hacia afuera del alambre, sino que es un campo vectorial que se mueve en círculos alrededor del alambre. Ese comportamiento tan singular, ¿verdad? Se ha observado que tiene efectos sobre las partículas que están alrededor del alambre. De hecho, vamos a ver ahora, es posible calcular cuál es la fuerza magnética que aparece cuando tenemos dos alambres que conducen corriente. Ok, vamos a ver. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos dos alambres que conducen corrientes paralelos. O sea, son alambres verticales que conducen una corriente eléctrica. Ambas corrientes apuntan hacia arriba. Entonces, para diferenciar una corriente de la otra,
Voy a llamar a esta la corriente I1. Voy a llamar a esta la corriente I2. Vamos a suponer que los dos alambres se encuentran distanciados por una separación D. ¿Ok? Entonces, para darle algún valor a esto, ¿verdad? Para que quede numérico, vamos a decir que la corriente I1 vale 5 amperes, digamos que la corriente I2 vale 10 amperes. Vamos a decir que la distancia D es de 20 centímetros. Es decir, algo, ¿verdad? 20 centímetros. Entonces, la pregunta consiste en determinar la fuerza que aparece entre los dos alambres. Y una pregunta muy importante. Esa fuerza será de repulsión o de atracción. O sea, los alambres se repelen o se atraen. De hecho, los alambres que conducen corriente eléctrica se pueden repeler o se pueden atraer casi de la misma forma en que las cargas eléctricas se pueden repeler o se pueden atraer. O sea, hay una fuerza entre ellos. Esa fuerza hay que tomarla en cuenta cuando uno diseña una máquina eléctrica, un circuito eléctrico, ¿verdad? Porque los alambres, cuando transportan corriente, no se quedan inmóviles, sino que pueden ejercer una fuerza entre ellos y eso puede tener algún efecto sobre el funcionamiento del circuito. Entonces, lo que uno hace para calcular esta fuerza es, primero, determinar cómo es el campo magnético que genera un alambre sobre el otro. Y una vez que tenemos ese campo magnético, calculamos la fuerza. Da lo mismo si calculamos el campo magnético generado por I1 o el campo magnético generado por I2. Al fin y al cabo, la tercera ley de Newton nos asegura, ¿verdad?, que la fuerza que experimenta un alambre tiene que ser igual a la que experimenta el otro, de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, por decir algo, calculamos el campo magnético generado por I1 sobre I2. ¿Okay? Vamos a calcular primero el campo magnético generado por I1 sobre I2. I1 es un campo magnético generado por una corriente que apunta hacia arriba. Entonces, aplicamos la regla a la mano derecha, levantamos nuestro pulgar hacia arriba y giramos la mano. Cuando yo hago eso, entonces observo que aparece un campo magnético hacia esta dirección. ¿Okay? Pues esto que está aquí corresponde al campo magnético generado por la corriente 1. Entonces voy a llamar a ese campo magnético el campo V1. Me doy cuenta también que ese campo magnético aparece a una distancia conocida del alambre 1, ¿verdad? O sea, si este campo magnético es generado por el alambre 1 y lo siente el alambre 2, entonces la distancia entre el alambre 1 y el punto donde se ejerce el campo magnético es una distancia R igual a D. Por lo tanto, el campo magnético B1 es igual a la constante μ sub 0 por la corriente I1 dividido entre 2pi. En realidad debería ser 2πr, pero estamos diciendo que la R es justamente D, entonces es 2πd, ¿verdad? 2πd. Este campo magnético, como les digo, ¿verdad?, da vueltas alrededor del alambre de corriente I1. Pero justamente en el punto donde el campo magnético se cruza con el alambre I2,
el campo magnético apunta hacia adentro de la pizarra. Uno podría decir que entonces el campo magnético tiene una dirección de menos z, ¿verdad? De menos z porque apunta, bueno, menos k, porque apunta hacia adentro de la página cuando se cruza con la corriente Q2. Claro, que la dirección del campo magnético no es siempre hacia menos z, ¿verdad? O hacia menos k, porque va dando vueltas. O sea, cuando el campo magnético va saliendo por este lado, eh, más bien apunta hacia afuera. Más bien apunta hacia afuera. Y aquí apunta hacia la derecha, ¿verdad? Pero aquí en este lugar en particular apunta hacia adentro. Muy bien. Ahora, recordemos de la clase que tuvimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Que la fuerza magnética experimenta un alambre con corriente, se calcula como I por L cruz B, donde L era un vector que lo que hace es medir el largo del alambre y que apunta hacia la misma dirección hacia la que apunta el- la corriente. Entonces vamos a suponer que estos alambres, aunque son muy largos, tienen una longitud conocida. Es decir, que estos alambres tienen un largo L. Ahora, la fuerza magnética, la fuerza magnética que experimenta el alambre 2 debido al campo magnético generado por el alambre I1, ¿verdad? Es igual a la corriente I2 por L cruz de 1. Podríamos decir que L, como apunta hacia arriba, ¿verdad? Podríamos decir que L es igual al largo L J, porque apunta hacia arriba, ¿verdad? Apunta hacia arriba. Entonces, esta fuerza magnética es igual a I2 por LJ cruz mu por I1 entre 2 pi d menos k. Y esto es mu sub 0 por I1 por I2 entre 2 pi d por L por menos J plus K. Ven que este menos lo puse aquí afuera, ¿verdad? Este menos que está aquí. Este menos es este menos de acá. Y J cruz K es el vector I. Entonces la fuerza magnética es mu sub 0 por I1 por I2 entre 2 pi d por L por menos I. Por menos I. Eso quiere decir que la fuerza magnética que experimenta el alambre de corriente I2 apunta hacia la izquierda.
Esta fuerza, entonces, ¿es de atracción o es de repulsión? Normalmente usamos el magnetismo a, a la presencia de imanes, pero en este caso los alambres atraen no porque sean imanes, sino porque tienen corrientes eléctricas. Otra forma de haber deducido de las direcciones hubiera sido aplicando, ¿verdad?, la regla de la mano derecha. Yo aquí lo hice usando vectores unitarios, que es algo que ustedes vieron el año pasado en las clases de física. Pero recuerden que ustedes pueden aplicar la regla de la mano derecha para calcular la dirección de la fuerza. Vean que el vector de fuerza se calcula aplicando el producto cruz L cruz B. Entonces, el vector L, el vector L es un vector que apunta hacia la misma dirección que apunta la corriente I2. O sea, esto sería el vector L. Apunta hacia arriba, ¿verdad? Apunta hacia arriba. Y el campo magnético B1 apunta hacia adentro de la página. Entonces, cuando ustedes calculan L cruz B, tienen que hacer la mano derecha así y el pulgar apunta hacia la izquierda. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que ustedes pueden determinar la dirección de la fuerza magnética usando la regla de la mano derecha. Que la fuerza magnética es una fuerza de atracción cuando los dos alambres tienen este, la misma corriente, bueno, la corriente en la misma dirección, ¿verdad? Finalmente, podemos darle un valor numérico a esta cantidad. La fuerza F B21 sería entonces mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper, por la corriente I1, que era 5 amperes, ¿verdad? La corriente I2, que son 10 amperes. Ah, bueno, pero una cosa, esto depende del largo de él, y yo no les di el valor de él. Ok, calculemos el valor de la fuerza por unidad de largo. Así nos va a quedar una cantidad que tiene unidades de Newton entre metro. Y esto dividido entre 2pi d son 20 centímetros, entonces son 0,20 metros. ¿Cuánto da? Da 5,0 por 10 a la menos 5 Newton entre metro, ¿verdad? Aquí estas unidades simplemente lo que quieren decir es que nosotros medimos la fuerza por cada metro de alambre. Si estos alambres midieran cada uno 1 metro de largo, la fuerza sería exactamente 5,0 por 10 a la menos 5 newtons, ¿verdad? Pero si los alambres midieran 2 metros, entonces serían el doble de esto, sería de 10,0 por 10 a la menos 5 newton de fuerza, ¿verdad? Bien, yo pude haber hecho este mismo problema al revés. Yo pude haber calculado antes el campo magnético generado por el alambre I2 sobre el alambre I1 y a partir de él calcular la fuerza que experimenta el alambre I1. Aunque eso me hubiera dado lo mismo. La forma de hacerlo hubiera sido aplicando primero la regla de la mano derecha para determinar en qué lugar o hacia qué dirección apunta el campo magnético generado por el alambre I2.
Ahora, el alambre I2 también apunta hacia arriba. Entonces, esto que está aquí sería el campo magnético generado por I2. Pasa por detrás del cable I2 y pega incidentemente sobre el alambre I1. Entonces, aquí el campo magnético B2 hubiera salido hacia afuera. B2 hubiera sido μ sub 0 por I2 entre 2pi t. Vean que la diferencia entre B2 y B1 es que el campo magnético B1 depende de la corriente I1, ¿verdad? Pues, y el campo magnético generado por B2 depende de la corriente I2. Y como apunta hacia afuera de la página, podríamos decir que esto apunta hacia la dirección más K. Ahora bien, cuando yo calculo la fuerza magnética que experimenta el alambre 1 debido al campo magnético de la corriente 2, o sea, la fuerza magnética FB12, hubiéramos tenido que calcular el producto de I1 por L cruz B2, ¿verdad? Esta fuerza magnética hubiera dado entonces μ sub 0 por I2 por I1 entre 2pi d por L hacia la dirección más 1. Ustedes lo pueden comprobar. O sea, esta fuerza hubiera empujado el alambre 1 hacia la derecha. Claro, a lo que voy con esto, ¿verdad? Es que la fuerza que siente el alambre 1 es igual a la que siente el alambre 2. Ven, tiene el mismo valor, ¿verdad? O sea, la fórmula para la fuerza es simétrica para ambas fuerzas. En lo que se diferencian es en la dirección, porque la fuerza que siente el alambre 2 apunta hacia la izquierda y la fuerza que siente el alambre 1 apunta hacia la derecha. Entonces, este resultado está de acuerdo, digamos, o respalda, ¿verdad? La tercera ley de Newton que dice que la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el otro es igual a la que ejerce el otro sobre el primero, pero en sentido opuesto. Ahora, en cambio, si ustedes tienen dos alambres, ¿verdad? Donde una corriente apunta hacia abajo, es decir, algo, y la otra apunta hacia arriba, o sea que son opuestas, y están separados por una distancia de, o sea, es lo mismo que esto, nada más que con las corrientes opuestas, ¿verdad? En un caso así, ustedes pueden demostrar que la fuerza sigue siendo μ sub 0 por I1 por I2 entre 2pi, 2pi de L, ¿verdad? Pero ahora es una fuerza de repulsión. Eso quiere decir que la fuerza que siente el alambre 2 apunta hacia la derecha y la que siente el alambre 1 apunta hacia la izquierda. Alambres opuestos se repelen. Muy curioso, ¿verdad? Todo eso.
Ok. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo muy importante. Dice, el campo magnético generado por una espira de corriente. Una espira de corriente sucede cuando tenemos un alambre circular con un radio conocido. Vamos a decir que este alambre tiene un radio A. Y hay una corriente eléctrica que gira alrededor del alambre, hacia cierta dirección. Entonces, este alambre, aunque evidentemente no es un alambre recto, sigue produciendo un campo magnético. Lo que pasa es que la fórmula que nos ayuda a calcular el campo magnético de este alambre es distinto al del campo magnético, al del alambre recto. Aunque uno puede, digamos, uno puede dar algunos argumentos cualitativos de por qué es así. Para empezar, recordemos que la dirección del campo magnético de un alambre recto es dada por la regla de la mano derecha. Ahora, si yo aplico la regla de la mano derecha a este caso, tengo que tener mucho cuidado, porque tengo que recordar que la dirección de la corriente va cambiando conforme yo voy avanzando en la trayectoria circular del alambre, ¿verdad? Entonces, si el alambre apunta, si la corriente apunta en círculos, ¿verdad? Entonces yo tengo que irme hacia algún punto en especial de la espira. Por ejemplo, me voy a este lugar de acá y aplico la regla de la mano derecha en este lugar. Entonces, en este lugar, la corriente apunta hacia adentro de la página. Entonces, el pulgar de la mano derecha tiene que apuntar hacia adentro de la página también. Tiene que dar círculos en la dirección hacia adentro. Entonces, en este caso, el campo magnético vendría a hacer algo como esto. Vamos a ver cómo lo dibujamos. Algo como esto. Entra, pasa por debajo del alambre y sale por acá, ¿verdad? Sigue subiendo y se devuelve. Ese es el campo magnético. Pero ahora, si yo mido el campo magnético en este lugar, que está completamente opuesto, ¿verdad? Pues yo tendría que aplicar la regla de la mano derecha, tomando en cuenta que en este lugar la corriente apunta hacia afuera de la página. O sea, el pulgar apunta hacia afuera de la página y entonces los cuatro dedos de la mano tienen que hacer este movimiento de acá. Por tanto, en este lugar, el campo magnético hace algo así. Viene por debajo, pasa y sube por acá. E igual, yo podría agarrar cualquier otro lugar, cualquier otro punto del anillo y hacer lo mismo. Digamos que yo agarre este punto de acá. Entonces aquí la corriente va hacia allá, entonces el campo magnético viene en esta dirección, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede ver después de hacer todo esto es que uno se da cuenta que el campo magnético, exactamente en el puro centro de la esfera, apunta verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Porque todas las flechitas que yo venía dibujando convergen en el centro hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular el campo magnético en cualquier lugar del espacio es muy complicada. Hace falta aplicar
herramientas de cálculo o integrales en 3 dimensiones para calcular esta fórmula. Pero yo les puedo dar la fórmula para calcular el campo magnético en el punto del centro de la esfera circular. En ese lugar, el campo magnético es dado por la fórmula μ sub 0 por la corriente de la esfera I dividido entre 2 veces el radio de la esfera, entre 2A. Vean una cosa, si la corriente, ¿verdad? Si la corriente va en esta dirección, entonces el campo magnético apunta verticalmente hacia arriba en el centro, pero solo en el centro, ¿verdad? Eso quiere decir que ustedes pueden determinar la dirección del campo magnético aplicando también otra versión de la regla de la mano derecha. Cuando se trata de una espiral circular, como en este caso, ustedes agarran la mano derecha, ¿verdad? Y apuntan con los 4 dedos hacia la dirección de la corriente. Y el pulgar apunta hacia arriba, esa es la dirección del campo magnético. ¿Ok? Pero vean una cosa. Esta es la fórmula para calcular el campo magnético en una espiral. Y esta otra es la fórmula para calcular el campo magnético de un alambre recto. Recordemos que para el alambre recto, la fórmula era distinta. La fórmula era μ sub 0 por I entre 2pi R. Pues la diferencia es que en la espira, ¿verdad? No tenemos pi, y en el alambre recto tenemos pi. Y otra diferencia que estaba diciendo es que en el caso de la espira, esta distancia A corresponde al radio de la espira, que es una propiedad geométrica de la espira, ¿verdad? O sea, el radio no dice qué tan grande es la espira. En cambio, en el caso del alambre recto tenemos una distancia R aquí abajo. A pesar de que la letra R nos sugiere que es R de radio, realmente no es R de radio. Esa letra R, si ustedes lo recuerdan, es la distancia que medimos entre el alambre que conduce corriente y el punto donde queremos medir el campo magnético. Técnicamente no es un radio porque en este caso no hay ningún objeto circular. Lo único circular aquí es el campo magnético, ¿verdad? Pero esta R no es por decir algo el radio del alambre, no. Esta R es la distancia que hay entre el alambre y el punto donde estoy midiendo el campo magnético. En cambio, para la espira, esta distancia A corresponde efectivamente al radio geométrico de la espira. Entonces, por hacer un ejemplo, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, calcule el campo magnético producido por una espira de radio A igual a 10 centímetros que conduce una corriente de 10 amperes. En este caso tenemos entonces que el radio A
es de 10 centímetros, o sea, es 0,10 metros, y la corriente es de 10 amperes. Entonces el campo magnético, bueno, y esto es el campo magnético, muy importante, campo magnético en el centro de la esfera. El campo magnético en el centro de la esfera es μ sub 0 por I entre 2A. Entonces es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper por 10 amper dividido entre 2, 0,10 metros. Y eso da 2pi por 10 a la menos 5, ¿verdad? A la menos 5 teslas, por lo que es equivalente a 6,28 por 10 a la menos 5 teslas. Entonces tenemos el alambre, conduce la corriente y el campo magnético apunta verticalmente hacia arriba en el centro del alambre, ¿verdad? Y tiene ese valor. Ahora sí. Entonces, por último, me imagino el campo magnético producido por un solenoide. En un solenoide yo me imagino un alambre eléctrico que está enrollado sobre sí mismo. Ahora, este alambre es como un resorte, ¿verdad? Casi. Este, transporta una corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, digamos que entra por aquí, ¿verdad? Va dando vueltas. Entonces, lo viene por acá, luego viene por acá, luego viene por acá. Va bajando, ¿verdad? Va bajando, va bajando, va bajando. Por aquí va subiendo. Hasta que eventualmente la corriente sale por este lado. Entonces, un solenoide típicamente se caracteriza por dos propiedades. La primera es qué tan largo es. A eso le llamamos el largo L. Y la otra propiedad que caracteriza a un solenoide es el radio que tiene el solenoide. Algunos solenoides son enrollados que no son necesariamente circulares, sino que son, por ejemplo, cuadrados, o son rectangulares, o tienen otra forma. Cuando no son circulares, pues no tienen radio, obviamente, ¿verdad? Tienen otras propiedades que los definen. Pero vamos a considerar solamente el caso especial en que el solenoide tiene una forma circular, entonces tiene un radio característico A. Cuando yo tengo un solenoide como este, entonces aparece un campo magnético que viaja a través de el largo del solenoide. Y lo que es interesante del solenoide es que el campo magnético apunta siempre hacia arriba dentro del solenoide. Uno se puede imaginar por qué. En realidad un solenoide como este eh, se puede entender como si fuera un montón de espiras colocadas una encima de la otra, ¿verdad? Entonces, si en el caso de una espira, el campo magnético apunta hacia arriba, entonces imagínense lo que ocurre cuando son varias espiras. El campo magnético apunta hacia arriba y apunta hacia la misma dirección que lo trae el solenoide, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, en el interior
en el interior de un solenoide, el campo magnético es dado por esta fórmula. El campo magnético es igual a mu por n por I entre L. Ok, ya vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Nada más déjenme revisar para estar seguro que es así. Sí. En este caso, I es la corriente que pasa por el solenoide. N es el número de espiras. O sea, N es el número de vueltas. Vean que en este caso N es una cantidad que no tiene unidades. Y L es el largo del solenoide. Normalmente, la fórmula para calcular el campo magnético de un solenoide no depende del radio del solenoide, aunque pueden haber casos especiales en los que sí depende. Por ejemplo, si el solenoide no es demasiado largo, si es un poquito corto, sí puede depender del radio del alambre. Un solenoide se puede utilizar, por ejemplo, para construir un electroimán. Ustedes saben que cuando ustedes agarran un alambre de cobre y lo enrollan sobre sí mismo y lo conectan a una batería, ese alambre va a empezar a producir por sí mismo un campo magnético. Sobre todo si usted agarra el alambre y lo enrolla alrededor de un objeto metálico. Por ejemplo, es común ver electroimanes que se construyen enrollando un alambre de cobre alrededor de un tornillo de hierro. Lo que hace el hierro en ese caso es fomentar o fortalecer la intensidad del campo magnético. ¿Ok? Vamos a ver, voy a poner pausa un momento. Un ejemplo de esto. Suponga que tiene un solenoide que transporta una corriente de 10 amperes y que está enrollado de manera que tiene 10 vueltas por centímetro. Determine la intensidad del campo magnético en el interior del solenoide. Entonces, la fórmula para calcular el campo magnético en un solenoide es μ sub 0 por n por I entre L. Ahora, es evidente que en este caso la corriente eléctrica es igual a 10 amperes. 10 amperes. El problema es cómo interpretamos este dato en términos del número de vueltas y el largo del alambre. En algunos lugares se introduce una cantidad que se indica con n mayúscula y n minúscula, pero n minúscula es igual al número de vueltas por unidad de largo. De manera tal que el campo magnético es μ sub 0 por n minúscula por I, ¿verdad? Pero vean, ¿qué quiere decir en este caso n minúscula? En este caso n minúscula es efectivamente 10 vueltas por centímetro, ¿verdad? Vean que
el número n en muchos casos es aproximado, ¿verdad? Porque uno no siempre puede asegurar que las 10 vueltas estuvieron completas, ¿verdad? O que son todas iguales. Lo que es importante es que esta cantidad esté en unidades del sí. En ese caso es que esté en unidades de vuelta entre metro. Entonces yo multiplico aquí por 10 centímetros entre metro. Y esto es equivalente a decir entonces 100 vueltas por metro. O sea, 10, no mentiras, serían 100, ¿verdad? 100 centímetros, serían 1000. Entonces, 10 vueltas por centímetro es equivalente a 1000 vueltas por metro. Por lo tanto, el campo magnético es igual a μ sub 0 por n minúscula por i es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amper por 1000 vueltas entre metro por 10 amper. Y esto es igual a, ¿cuánto? 1.26 por 10 a la menos 2 teslas. 1.26 por 10 a la menos 2 teslas. Y esa sería entonces la respuesta en este caso. Tal vez, digamos, para terminar, sería bueno explicar por qué es que algunos materiales tienen propiedades magnéticas mientras que otros no. Ustedes saben que la materia, bueno, la materia está hecha de átomos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un material sólido, ustedes lo que tienen es un montón de núcleos que están, este, digamos, más o menos igual de distanciados unos de otros. Entonces, lo que caracteriza a un material magnético de uno que no es magnético es que en el caso de un material magnético siempre hay un electrón en cada átomo que gira hacia la misma dirección que todos los demás, como en este caso. Pues aquí la línea verde representa un electrón. Un electrón que va girando alrededor del átomo. Entonces, si todos los electrones externos giran hacia la misma dirección, entonces cada uno de estos átomos contribuye con un campo magnético. Y entonces al final el efecto es que este, el material, digamos, como un todo, ¿verdad? Tiene un campo magnético visible, medible y observable. Eso sería un material magnético. Un imán permanente, por ejemplo, es un material que tiene un comportamiento como este. En cambio, hay materiales que no son magnéticos, donde también tenemos átomos, ¿verdad? Distanciados entre sí, pero que en este caso los electrones simplemente giran en direcciones arbitrarias. Entonces, puede haber un electrón que gira en esta dirección, aquí puede haber uno que gira en esta dirección, uno que gira hacia esta dirección, uno que haga esto, uno que haga esto, uno que haga, no sé, esto y esto.
en cualquier loquera, ¿verdad? Pues en este caso, los campos magnéticos van a ser aleatorios. Uno apunta hacia acá, el otro 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 apunta hacia acá, otro apunta hacia acá, uno apunta hacia acá, uno apunta hacia acá, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el campo total va a ser cero o va a ser cano cero, ¿verdad? Entonces, esto es un material no magnético. Los imanes permanentes son materiales que por algún proceso natural, o sea, son materiales que se sometieron a altas presiones, a altas temperaturas, son materiales que por un proceso natural adquirieron un campo magnético propio porque sus átomos se alinearon y lograron construir un campo magnético medible a escala macroscópica. Cuando, cuando un material magnético como este se pone en presencia de otro campo magnético externo, por ejemplo, el campo magnético terrestre, los átomos se alinean con ese campo magnético. En ese caso, a ese tipo de materiales se le conoce normalmente como materiales paramagnéticos. Esto es, esto es cuando los átomos del material se alinean con un campo externo, natural, puede ser, por ejemplo, el campo magnético terrestre, y por lo tanto adquieren un campo magnético propio. Entonces, los materiales paramagnéticos son materiales que en algún momento estuvieron sometidos a altas temperaturas y se alinearon con el campo magnético terrestre. Luego se enfriaron y entonces dejaron de alinearse con el campo terrestre, pero conservaron su propio campo magnético. Entonces, esos materiales se convierten en imanes. Los materiales paramagnéticos. Muy bien, voy a dejar de grabar acá.